Buenas tardes con todos. Estamos en el espacio de consultas académicas. Eh, Vamos a dar inicio a responder cada una de sus dudas y consultas. De no haber consultas particulares, se procede a realizar un breve resumen de la semana número 8. Pero por allí, a ver, levantas la mano por favor para identificarte quién me estaba haciendo una consulta. Ahí está Wong. Muy bien, lánzame la primera pregunta. Muy bien, Fue activa. Sí. ¿Cuál es la función del linfocito T4, T8, linfocito B y la célula helper o cómo trabajan todas juntas? Ah, muy bien. A ver, vamos a ver si lo tengo por acá. Si está por aquí. Y acá no lo menciono. Muy bien, entonces voy a tratar de ayudarme con esta imagen. A ver, por acá. Esta imagen me puede ayudar un poco. A ver, acá era esto del páncreas. Y esta es la otra inmunidad. Y acá están los anticuerpos. Estas son las proteínas. Ya, la consulta que me realizas es con respecto a un tema desarrollado, me imagino, en esta semana correspondiente al sistema inmune. Recordando pues de que el sistema inmune viene a ser eh, un sistema por el cual se conforma por células, componentes también proteicos, órganos que protegen nuestro cuerpo de las infecciones, ¿no? Pero ¿cómo es que se elabora esta respuesta inmune frente a la llegada de un antígeno? Bueno, la respuesta inmune es algo bastante compleja, ¿no? Donde participan, como bien indiqué, hay la participación de células como también de proteínas, como lo tenemos por aquí. Muy bien. Entonces tú me haces la pregunta de cómo participan cada uno de ellos. Por ejemplo, si hablamos de las células del sistema inmune, ¿no? Son varias las que conforman el sistema inmune, como son, por ejemplo, ya células, estamos hablando células que derivan del progenitor linfoide, como es, por ejemplo, la célula B, la célula T o linfocito T. También tenemos a los linfocitos NK o natural killer, ¿no? También tenemos, por otro lado, de linaje mieloide, tenemos otras células que participan también en el sistema inmune, como pueden ser los mieloblastos, de los cuales derivan, pues, los diferentes glóbulos blancos, como pueden ser el neutrófilo, el basófilo, el eosinófilo, luego también tenemos el monocito, y tú sabes que del monocito se va a diferenciar en el macrófago, ¿no? Bueno, y también a partir de ese progenitor mieloide se van a generar otros tipos celulares, ¿no? Pero básicamente los que te acabo de mencionar son los que estarían involucrados en la defensa del organismo. Muy bien. Entonces, cuando entra o ingresa una partícula extraña al cuerpo, denominado pues el antígeno va a desencadenar rápidamente que nuestro cuerpo reaccione frente a este componente extraño. Y de esa manera, pues se activan, ¿no? Se activan, por ejemplo, ¿no? Se van a activar lo que viene a ser los linfocitos B, los linfocitos T, ¿no?
Y sucede que cuando se activan los linfocitos B, por ejemplo, va a desencadenar lo que viene a ser justamente, ¿no? Una inmunidad humoral. ¿Qué significa? Que los linfocitos B, ¿no? Al entrar en contacto con el antígeno, van a sufrir una diferenciación transformándose en células plasmáticas, por ejemplo. Y las células plasmáticas son aquellas que van a producir una proteína llamado anticuerpo. Ojo, son las células plasmáticas que se derivan del linfocito B. Por esa razón que decimos que el linfocito B estaría involucrado en la respuesta humoral. Muy bien. Por otro lado, hay otro tipo de respuesta o inmunidad llamada celular, en las que estarían involucradas justamente las células T o linfocitos T. Muy bien. Con respecto a los linfocitos T, hay varios tipos de linfocito T, ¿no? Dependiendo del receptor que presente. Tenemos los linfocitos TCD4, que tienen una función más que nada de ayudar, ¿no? También se le conoce tal vez como las helper, ¿no? Porque ayudan en la producción de anticuerpos. Muy bien. También tenemos la CD8, los linfocitos TCD8. ¿Por qué? Porque presentan este receptor CD8. Y más que nada su función es citotóxica, ¿no? De esta manera, pues, tendría una actividad contra células que estarían infectadas, ¿no? Tratando de eliminar estas células. Muy bien. Por eso que se le dice citotóxico. Muy bien. Es así que cuando te decía, ¿no? Cuando entra el antígeno, se reconoce el antígeno, de esta manera pues se activan los linfocitos y cuando se activa comienza una proliferación como también su diferenciación. Es así que como te dije, dado esto, tenemos estos CD4 y CD8 con sus respectivas funciones, ¿no? Y recuerda que algo distintivo de nuestra respuesta inmune es que puede generar una especie de memoria inmunológica. Significa que luego de exponerse nuevamente al antígeno, ¿no? Crea una memoria recordando, ¿no? A este antígeno y pudiendo en una siguiente exposición eliminarlo totalmente, ¿no? Entonces, eso es con lo que se refiere, pues, justamente a una memoria inmunológica. Y como te dije, no solamente son las células las que estarían involucradas, ¿no? En nuestra, en nuestra respuesta inmune. También vamos a mencionar las proteínas. Como te dije, la célula plasmática, la cual se diferencia del linfocito B, va a producir anticuerpos, que van a ser proteínas específicas. Por ejemplo, si ingresó el antígeno del virus del SARS-CoV, se crea anticuerpos o proteínas específicas contra una parte de este virus, ¿no? Quiere decir que los anticuerpos generados no van a funcionar si ingresa otra clase de virus, por ejemplo, ¿no? Por eso decimos que son específicos. Luego tenemos las citoquinas, que también son proteínas del sistema inmune, ¿no? Que pueden ser sintetizadas dependiendo de la célula. Si son sintetizadas por linfocitos, esta se llama linfoquina. Si son sintetizadas por monocitos, se le llama monoquina. Y de alguna manera, estas citoquinas se encargan de regular la respuesta inmune. ¿De qué manera estarían regulando la respuesta inmune? Aumentando o disminuyendo, ¿no? La respuesta, ¿no? Entonces, de esa manera, pues, hay una regulación por parte de estas citoquinas en la respuesta inmune. Finalmente, las proteínas del complemento, que también son muy importantes mencionarlas. Estas proteínas del complemento, pues, ayudan a que la respuesta inmune sea eficaz. ¿De qué manera? Pues de alguna manera pues se unen a los anticuerpos, ¿no? Que de alguna manera los anticuerpos opsonizan al antígeno, entonces facilitan
de que se dé una respuesta inmune adecuada, eliminando pues toda presencia del antígeno. Bien, entonces de esta manera pues puedo mencionarte de manera resumida lo que es la participación de las células y proteínas importantes del sistema inmune. Muy bien. A ver, chicos, veo que ya varios se están uniendo pues a este espacio de consultas académicas. Muy bien. Si tú deseas lanzar una pregunta, levanta la manito y yo te doy pase a la activación del audio. De repente por ahí tú optas mejor lanzar la pregunta vía chat. También es válido, chicos, porque yo estoy conectado con otro dispositivo. Yo puedo ver en tiempo real los comentarios que tú me realices. Entonces, de la forma que se te haga más adecuada, normal, activando o levantando manito y luego activando audio o lanzándome la pregunta por el chat, ¿ya? Entonces, hasta ahí, Wong, te respondí a tu duda. Si hay algo adicional, por favor, me comentas. Sí, profe, gracias. Justo lo que quería saber. Ok, muy bien. ¿Listo? ¿Alguna otra consulta adicional, chicos? Recuerda que puedes también lanzarlo por vía chat, la duda que tengas. Muy bien. Entonces, esta semana, a ver, mientras que ustedes van de repente planteando su duda, ahí está. Wong, ¿tienes otra duda? Dime. Sí, ¿y el trombocito qué hace? Trombocito, Sí, ya. Que estaba por aquí, ¿dónde está? Ya, que por acá estaba, ¿no? Acá. Ya. Como te dije, yo te resalté hace un momento, te resalté las células importantes del sistema inmune, ¿no? Pero por aquí también te mencionan otras células que no necesariamente están involucradas con el sistema inmune y una de ellas es, por ejemplo, la célula que proviene del linaje mieloide llamado megacariocito. El megacariocito es una célula la cual cuando se fragmenta genera pues los trombocitos, ¿no? O también podemos decir las plaquetas que están involucrados justamente en el proceso de coagulación de la sangre, ¿no? Entonces el otro término del trombocito sería pues la plaqueta, ¿no? Que bien sabemos son fragmentos celulares, ¿no? De una célula llamada megacariocito. ¿Listo? Espero ya, ver. gracias. Ajá, muy bien. Muy bien, chicos. ¿Alguna otra consulta? Mis, buenas tardes. Buenas tardes. Tolentino, dime. ¿Me podría explicar sobre las hormonas vegetales, la auxina y la giberalina? ¿Cuáles son las diferencias? Ajá, y justamente esta semana 8 se revisó el tema de hormonas. Muy bien. Entonces, justamente aquí en la diapositiva te presento tanto las hormonas vegetales y animales. Me decías que, a ver, vuelve a replantear la pregunta, diferencias, creo, me dijiste, sobre hormonas vegetales y animales. Sobre las vegetales, las plantas, la auxina y la Ajá. giberelina, porque creo que en ambos dice para la parte del crecimiento del tallo, y no sé si hacen la misma función o se diferencian. Ok, muy bien, está bien, no te preocupes. Sí, justamente esta semana corresponde hablar del tema de hormonas o también conocido como la coordinación química. Muy bien. Las hormonas, de manera general, solamente recuerda que son moléculas que se van a encargar de regular, ¿no? Regulan diferentes procesos metabólicos fisiológicos y lo más importante, actúa en pequeñas cantidades. La diferencia entre hormona vegetal y animal es simple. Las vegetales no son específicas, en cambio las animales sí son específicas.
Quiere decir que la hormona tiene su receptor en la célula a la cual se va a dirigir, llamada célula blanco o célula objetivo, ¿no? Entonces, si me restringo a las hormonas vegetales o también conocidas como fitohormonas, la cual pues regulan el crecimiento y el desarrollo de toda planta, podemos clasificar a las hormonas vegetales en dos grandes grupos. Las hormonas que estimulan y las hormonas que inhiben. Quiere decir que obviamente debe haber un balance, un equilibrio entre ambos grupos, porque imagínate si hubiesen solamente hormonas que estimularían. Tú dirías, profesora, entonces si estimulan crecimiento, estimulan en muchos sentidos, y tú pensarías que el crecimiento de repente de la planta sería ilimitado, pero no es así, ¿verdad? Entonces tiene que haber hormonas que vayan a inhibir o restringir. Por eso que tenemos acá el siguiente grupo, en esta siguiente diapositiva, llamadas inhibidoras. Entonces, tú me preguntas específicamente sobre estas hormonas estimulantes, como son las auxinas, como son las giberelinas y citocininas. ¿Cuál es la labor de cada una de ellas? Muy bien. Te comento, comenzamos con las auxinas. A ver, dame un chance de activar mi... Muy bien. Las auxinas van a ser un grupo de hormonas, son varias. Entre las que conocemos hay una bastante común, importante, que es el ácido indolacético, cuyas siglas son el IAA. Muy bien. Esta auxina está relacionado con el crecimiento a nivel de ápice, ¿ya? Por eso decimos que se encuentra, y lo voy a recalcar por aquí, se encuentra en la zona de los meristemos, ¿ya? Básicamente, como te digo, en la zona de los extremos, ápices de tallos y raíces, o sea, el meristemo, hago en hincapié, el meristemo apical, ¿no? Tema que ya se revisó en la semana 4. Ya sabes que es un meristemo apical, los que están en el ápice, en el extremo. Y como está relacionado con el crecimiento, este crecimiento se da actuando a nivel de la pared celular. Por lo tanto, si tiene que ver con el crecimiento, necesariamente está relacionado con estimular la división celular, y aquí lo pongo, estimula división celular. Muy bien. ¿Qué más? ¿Qué podemos decir sobre las auxinas? Las auxinas también están relacionadas con que producen respuestas fototrópicas y geotrópicas. Ya sabes a qué se refiere una respuesta fototrópica, que el crecimiento se ve direccionado hacia la radiación solar. Y la respuesta geotrópica es la que permite que la planta se enraíce en el suelo. Muy bien. ¿Listo? Luego, gracias a las auxinas, se permite que los tejidos conductores, xilema y floema, logren diferenciarse. Muy bien. Sabemos que el xilema y floema van a ser los tejidos conductores. También estimula lo que es la formación de las raíces, tanto adventicias como las laterales. Eso con respecto a las auxinas. Muy bien. Las giberelinas son otro grupo de hormonas estimulantes que actúa junto con las auxinas. Muy bien. Actúan ambas en armonía. Y también permiten el alargamiento de la célula y del tallo. Muy bien. A diferencia del anterior, recuerda que la giberelina está involucrado con la germinación de una semilla. Entonces, ese es algo distintivo de la giberelina. Algo distintivo y exclusivo. Muy bien.
También estimula la formación de hojas, la floración también, pero sobre todo la germinación. Y luego tenemos la citocinina, que también estimula lo que es el crecimiento. Muy bien, pero esto está presente ya en tejidos vasculares. Y tú sabes que un tejido vascular estamos relacionando pues a la presencia de un cambium o meristemo secundario. Esto es cuando ya hay crecimiento en grosor, ¿no? O crecimiento lateral. Muy bien, entonces de esta manera la citocinina estaría interviniendo pues en la división activa a nivel de los tejidos. Muy bien, entonces de esta manera recuerda, si bien estimula el crecimiento, la mitosis o división celular, pero es a nivel del meristemo lateral. Muy bien. Y algo también importante o exclusivo de la citocinina es que previene la senescencia. Esta senescencia también se le conoce como previene lo que es el envejecimiento celular, ¿no? La senescencia es el envejecimiento celular. Profesora, Sí, dime, te escucho. ya profesora, entonces las auxinas su función es en el crecimiento del tallo, pero del meristemo apical, ¿no? Solo de eso. Ajá, sí. Básicamente es a nivel de los ápices y la citocinina, más que nada, la división celular es a nivel del cambium o meristemo secundario. Muy bien. Hasta ahí, Tolentino, creo que es la que me preguntó sobre, ¿no? Sobre la Sí. diferencia, ¿cierto? ¿Alguna duda adicional? ¿Todo está claro? Esto es lo más resaltante. Con respecto a las gibberelinas, lo que dice, bueno, acá en el material dice crecimiento del tallo. ¿Eso a nivel de qué es? Porque también en las auxinas también dice estimulan el crecimiento del tallo. En Ya, ambas dice lo mismo. claro. Alargamiento, básicamente, alargamiento de lo que es el tallo, ¿ya? O sea, tiene un efecto similar, pero no es idéntico, porque decimos que ambas van a actuar. ¿Por qué? Algo que deben rescatar, chicos, como te dije minutos previos, cuando te hice la comparación entre las hormonas vegetales y animales. Las hormonas vegetales no son específicas, en cambio las hormonas animales sí lo son. ¿Qué quiere decir? Que sea específico quiere decir que la hormona animal tiene su receptor en alguna célula diana o célula blanco. En cambio, el que no sea específico significa que puede actuar a nivel de varias células. Por eso decimos que si hablamos de las auxinas y gibberelinas, ¿pueden actuar sobre el tallo? Sí, pueden actuar, ambas pueden actuar sobre el tallo, ¿no? Pueden tener un efecto similar, pueden tener un efecto similar bastante parecido. Muy bien. Por eso que de repente tú encuentras que la usina también tiene que ver con la formación, ¿no? O el crecimiento del tallo y también la gibberelina, porque las hormonas, su acción son inespecíficas. ¿Ya? Muy bien. ¿Listo, chicos? ¿Alguna consulta adicional? Cuando en las auxinas se refiere a que crece en las partes inferiores, se refiere que va desde la raíz, ¿no? Las auxinas participan desde la raíz, ¿o no? ¿Dónde dice parte inferior? Aquí me dices Acá o en tu dice, material. en el material dice, luego, las auxinas luego van a las partes inferiores de la planta estimulando el crecimiento del tallo. Ya, sí, porque recuerda que las auxinas también están relacionadas con la formación de la raíz adventicia y lateral. ¿Ya? ¿Y qué quiere Entonces, decir adventicia? adventicia viene a ser la raíz central. Las laterales son las ramificaciones. Ahí, por ejemplo, acá lo estás viendo una raíz, ¿cierto? Déjame ver. Aquí estás viendo una raíz, ¿no? Por ejemplo. ¿Listo?
Entonces, estamos viendo, por ejemplo, esta sería la raíz adventicia y las que son ramificaciones serían las laterales. A eso se refiere. Y como te digo, de manera general las hormonas son inespecíficas. Pueden actuar sobre múltiples tejidos, ¿ya? Por eso que también puedes ver que también de repente citocinina o citoquinina también está actuando a nivel de raíz, ¿no? O de repente también estamos viendo que, no sé, la usina, la giberelina están actuando sobre los mismos órganos, ¿no? Porque son inespecíficas, ¿ya? Ok, mis gracias, ya entendí. Muy bien. A ver, por ahí creo que tengo una pregunta. Ujú, muy bien. ¿Alguna otra consulta adicional, chicos? Pueden levantar la manito o escribir a través del chat. Ah, profesora, Sí, dime, te escucho. las citocininas entonces también están en el crecimiento, pero del grosor, ¿no? Del tallo. Sí, la citocinina, eh, esta más que nada está relacionada, ¿no? Estimulando división celular que permita la formación del meristemo llamado lateral o secundario. O sea, cambio. Ujú, efectivamente. Muy bien. ¿Alguna otra duda, consulta? Así como existen las hormonas estimulantes, también tenemos las hormonas que inhiben el crecimiento o inhiben otras funciones en la planta. Así tenemos dos principales como son el ácido abscísico o también conocido como el ABA y el etileno. Muy bien. Recuerda que sabiendo la existencia de auxinas que hacen crecer a la planta por agrandamiento de sus células y la presencia de citocininas que favorecen la división celular, como te dije hace un rato, habría la posibilidad de lograr plantas con un crecimiento ilimitado. Pero tú sabes que esto no se da, ¿no? Porque la planta también va a contener este tipo de hormonas inhibidoras que evitan justamente que haya un crecimiento ilimitado. Más bien actúan cuando las condiciones dejan de ser favorables para el crecimiento, sea de repente, no sé, por el frío o escasez de agua, ¿no? Por ejemplo, se ha observado que en épocas de invierno las plantas comienzan a dejar caer sus hojas y aunque el invierno no sea demasiado, pues, drástico, debido a la escasez de agua, la planta comienza a soltar su follaje, sus hojas. Y las sustancias que van a ser responsables de la caída de estas hojas y frutos va a ser, por ejemplo, el ácido abscísico, ¿no? Eh, sabemos que el ácido abscísico viene a ser un inhibidor del crecimiento y su principal acción es la de inhibir la acción de las hormonas estimulantes, como puede ser la giberelina, por ejemplo, ¿no? Estimulando en la planta un letargo, estimulando lo que es la senescencia. Muy bien. También se sabe que el ácido abscísico viene a ser un agente de cierre de estomas cuando hay sequía. Muy bien. Por otro lado, tenemos otra hormona, pero que está en forma de gas o en estado gaseoso, y es el etileno. Y este etileno es liberado por los frutos, ¿no? Cuando están maduros, ¿no? Entonces, y lo has experimentado de repente en casa, cuando tienes un plátano maduro y lo colocas al costado de frutos inmaduros o que están verdes todavía,
De alguna manera, basta la presencia de este fruto maduro para que las demás comiencen a madurar mucho más rápido. Es así que las plantas están sintetizando, ¿no? Etileno, ¿no? Que vendría a ser un producto secundario del metabolismo de los frutos, ¿no? Y ya sabemos, su principal efecto es estimular la maduración. Y sabes, hay otro gas que inhibe su acción. El otro gas sería, pues, el dióxido de carbono. El dióxido de carbono inhibe la acción del etileno. Muy bien. Entonces, sabemos que el etileno, conclusión, estaría pues relacionado a una senescencia acelerada. Esto es amarillamiento de algunos frutos, aceleración de la maduración de los frutos durante, de repente, la manipulación, ¿no? Las manchas foliares también son responsables el etileno y también del pardeamiento de la pulpa. Muy bien. Eso con respecto, ¿no?, a esas hormonas inhibidoras. ¿Listo? Y la participación en conjunto da lugar pues a este resultado de lo que es el crecimiento y desarrollo de una planta. Muy bien. ¿Listo? Hasta aquí. ¿Alguna otra consulta? ¿Qué es gravitropismo? El gravitropismo. Ya. A ver. A ver. ¿Te acordarás que existe el fototropismo, que es el crecimiento en dirección a la luz, ¿verdad? Pero cuando el crecimiento se da pues en respuesta a la gravedad, decimos que, por ejemplo, las plantas, su raíz tiene gravitropismo positivo cuando la planta puede crecer hacia abajo, ¿no? Pero si decimos que la planta o el tallo tiene un gravitropismo negativo, significa que el crecimiento se da hacia arriba, ¿no? Entonces, a eso se refiere con gravitropismo, que es un tipo de tropismo propio de las plantas que se ve reflejado en respuesta al crecimiento, pues, en respuesta a la gravedad. Su crecimiento está en respuesta a la gravedad. A eso se refiere. Muy bien. Y si tú quieres saber de qué manera participa de manera organizada estas hormonas en diferentes etapas del desarrollo de una planta, con este cuadro se te resume o se te propone de manera muy, muy clara cómo es la intervención de cada una de ellas en diferentes etapas, ¿no? Recordarás que la única hormona relacionada con la germinación de la semilla era la giberelina. Y luego ya con el crecimiento estaba tanto la leucina en combinación con la giberelina en combinación con la citoquinina. Luego tenemos ya la floración, hay un plus, aparece el etileno. Y claro, está con el desarrollo del fruto, el etileno. Pero ya cuando hay un desprendimiento del follaje, ¿verdad? O caída de las hojas, o participación o presencia de una senescencia, ya interviene tanto el ácido abscísico como el etileno, ¿no? Y ya para la dormancia, ¿no? A nivel de la semilla, está el ácido abscísico. Muy bien. Profesora, Dime. el etileno solo se libera en las frutas, ¿no? El etileno es un producto secundario, ¿no? Producido, sí, principalmente por las frutas, ¿no? También conocida como la hormona de la maduración, ya que estimula justamente la maduración de los frutos.
¿Ya? Entonces, básicamente es un producto secundario del metabolismo de los frutos. Muy bien. Gracias. Muy bien, entonces, hasta ahí correspondía, ¿no?, el tema de hormonas vegetales. ¿Tienes alguna duda adicional con respecto a las hormonas vegetales previo a entrar a las hormonas animales? ¿Todo está claro? Me hice una consulta. Sí, te escucho. Con respecto a los agentes patógenos y antígenos, ¿cuál es la diferencia? ¿O ambos son lo mismo? Lo que pasa es que el término antígeno es un término, una terminología utilizada para referirse a cualquier sustancia extraña que ingrese a tu cuerpo u organismo, que se puede considerar antígeno tan solo una parte o un todo de un agente patógeno. Con tal que desencadene una respuesta inmune, es un antígeno. Ya puede ser un pequeño fragmento o un todo. Ya, a eso se refiere con el antígeno. Básicamente un antígeno es un componente, una parte, un fragmento de un microbio tal vez, o de repente de cualquier agente extraño. No solamente un microbio, puede ser de cualquier agente extraño. Muy bien. Entonces continuamos, ¿verdad? Ahora vamos a hablar de las hormonas animales. Y para hablar de las hormonas animales, es preciso hablar justamente del sistema endocrino, el cual está a cargo de la coordinación química en los animales. El sistema endocrino se encarga de regular las funciones del organismo, que puede ser el crecimiento, el metabolismo, la reproducción, la conducta, entre otros. Sabemos que el sistema endocrino, como también el sistema nervioso, van a estar interactuando de manera dinámica para mantener, claro, un equilibrio de nuestro medio interno. Recuerda que tenemos una principal glándula que controla todo nuestro sistema endocrino. Viene a ser la hipófisis o pituitaria, o también conocida como la glándula maestra, ya que la mayoría de las glándulas endocrinas trabajan bajo la influencia de esta hipófisis. Recuerda que cuando hablamos de glándulas o glándulas endocrinas, semanas atrás, cuando se revisó el tema de tejidos, si no me equivoco, se tuvo que hablar de glándula endocrina, que era aquella que no tenía un conducto hacia el exterior y cuyo producto, que eran las hormonas, eran vertidos directamente a la sangre. Muy bien. Recuerda que la estructura que detecta el nivel de hormonas, muy bien, es el hipotálamo, que se encuentra en la base de nuestro cerebro y que lo estás viendo allí en la imagen. Este hipotálamo detecta el nivel de hormonas en nuestra sangre y controla la función de la pituitaria. Por lo tanto, decimos que el hipotálamo actúa como una especie de puente entre sistema endocrino y sistema nervioso. Muy bien. Ahora, las hormonas son producidas por las glándulas endocrinas. Estas hormonas que ya te había mencionado, que eran mensajeros químicos, que trabajan a pequeñas concentraciones y que van a ser reconocidas por células diana, órganos diana, ¿no? Porque esta célula diana va a tener el receptor específico contra esta hormona. ¿Bien? Es así que vamos a encontrar a continuación, dependiendo del tipo de receptor, vamos a encontrar pues una acción hormonal. ¿Y de qué depende esta acción hormonal? Depende de qué naturaleza sea la hormona. ¿Qué significa?
Significa que las hormonas pueden ser, ¿no?, de diferentes naturalezas. Las hormonas pueden ser de una naturaleza amina o pueden ser de naturaleza oligopéptido o pueden ser netamente algo más complejo como proteínas. Por otro lado, las hormonas pueden ser de naturaleza esteroideas. Y ya sabemos que los esteroides son un tipo de lípidos. Entonces yo te pregunto, ¿tú crees que el mecanismo de acción de la hormona va a diferir si la hormona es de naturaleza proteica? ¿Su mecanismo será igual que una hormona de naturaleza lipídica o esteroidea? ¿Será el mismo o será diferente? Será diferente, ¿cierto? Y acá te muestra los dos tipos de mecanismo de acción de la hormona, que depende de su naturaleza química. Esto depende de su naturaleza química. Esto es, si se trata de naturaleza proteica o de naturaleza esteroidea. Entonces, si la hormona es de naturaleza proteica, esto es una pequeña amina, oligopéptido o algo más complejo como una proteína que ya está constituido por muchos aminoácidos, muy bien. Estas hormonas siempre tendrán en la zona de la membrana plasmática de la célula blanco, van a presentar un receptor, y ahí lo estamos viendo. Este receptor va a ser un receptor ubicado en la membrana plasmática, un receptor extracelular, ¿no? En cambio, las hormonas de naturaleza esteroidea siempre van a tener un receptor dentro de la célula conocido como un receptor llamado intracelular. Muy bien. Este receptor intracelular es algo característico de las hormonas de naturaleza esteroidea. Muy bien. A ver, ¿qué más? Para el caso de las hormonas con naturaleza química, amina, oligopéptico o proteína, una vez que interacciona la hormona con el receptor ubicado justamente en la membrana plasmática, el resultado de la interacción es la generación de de un segundo mensajero denominado el AMP cíclico. Y acá está. Este AMP cíclico es el que va directamente ir al interior del núcleo y va a encargarse de modular al ADN. ¿Para qué? Para que se dé la síntesis de proteínas. Muy bien. En cambio, en otro mecanismo, cuando la hormona es esteroidea o lipídica, la hormona ingresa sin problemas, atraviesa la membrana plasmática, porque recuerda que al ser de naturaleza lipídica y la membrana plasmática netamente lipídica, puede atravesar sin problemas la membrana plasmática. Entonces la hormona ingresa y el complejo hormona-receptor se va a formar dentro de la célula blanco. Y es el conjunto hormona-receptor el que va a ir y modular al ADN directamente para que se dé la síntesis de proteínas. Muy bien, te das cuenta que el mecanismo varía dependiendo de la naturaleza
de la naturaleza química de la hormona. Esto es, si se trata de una hormona esteroidea o si se trata de una hormona proteica. O puede ser también amina o oligopéptida. Muy bien. Entonces, el mecanismo varía. ¿Listo? ¿Hasta aquí tenemos alguna duda? ¿Todo está claro? Ah, sí, ¿podría repetir la función del AMP cíclico? Sí. Lo que sucede es que, dado que la hormona, en este caso, solo cuando se trata de una hormona de tipo amina, oligopéptido o proteína, la hormona va a tener su receptor en la membrana. Y sucede que cuando se da justamente el reconocimiento de esta hormona receptor, se genera una serie de señales internas, ¿no? Como es el monofosfato de adenosina cíclica, o también conocido como el AMP cíclico. Es un segundo mensajero que se sintetiza en respuesta a la interacción de esta hormona receptor, ¿no? Entonces, la explicación más detallada es un poquito más compleja de mencionar, pero solamente recuerda que cuando interacciona hormona receptor o interacciona la hormona con el receptor ubicado en la membrana, como la hormona no puede ingresar, va a generarse unas señales internas. Estas señales internas terminan por sintetizar o formar el AMP cíclico. Por eso se le llama segundo mensajero. Entonces, profesora, entonces, ¿quién fue el primero? El primero obviamente fue la hormona, que se quedó afuera, ¿no? No pudo ingresar porque fue reconocido por el receptor. Entonces, esas señales que se generan internamente termina por formar AMP cíclico, el cual va directamente al interior del núcleo y va a modular el ADN para que se dé una expresión de genes y traducción significa se dé la síntesis de proteínas, ¿no? A eso me refiero, ¿no? Con el AMP cíclico. Muy bien. En cambio, en el segundo caso, la hormona entra a la célula y es el complejo hormona receptor el cual modula el ADN para que se dé la síntesis de proteínas. Muy bien. O sea, ¿Listo? profesora, que en la mecanismo de esteroides solo hay un mensajero. Acá no vamos a hablar de, a ver, cuando en el examen te pregunten por el primer y segundo mensajero, vas a saber que te están hablando del primer mecanismo. En el segundo mecanismo no se suele hablar de mensajero, se suele hablar del complejo hormona receptor, nada más. Ya no te vayas a confundir. Cuando hablamos de mensajeros primero y segundo, ya sabes que se refiere a este primer mecanismo. Ya rápidamente tú deduces de que están hablando de una hormona de tipo proteica. Ya, pero cuando te hablan del complejo hormona receptor, ya sabes que estamos hablando de una hormona de tipo esteroidea. Muy bien. Oye, chicos, entonces veo que hasta aquí todo está claro. ¿Todo ok? Paso a la siguiente entonces, si no hay dudas. Muy bien. Muy bien, chicos. Hace un momento te dije, ¿no? Cuando me refiero a la coordinación química en animales, sabemos que estamos, pues, involucrando
¿no? O estaría a cargo del sistema endocrino. Y tú sabes que la mayoría de las glándulas endocrinas van a trabajar bajo la influencia de una glándula maestra que viene a ser aquí la pituitaria, o también conocida como hipófisis, que lo estamos viendo por aquí. La hipófisis se encuentra justamente por acá, esto chiquitito. Esto chiquitito por aquí es la hipófisis. Y lo tenemos por aquí más grande. Muy bien. Entonces, esta hipófisis tiene dos zonas, o también conocidas como lóbulos. El lóbulo anterior y el lóbulo posterior. Muy bien. Estos lóbulos, ¿no? También reciben el nombre respectivamente, lóbulo anterior o adenohipófisis, y el lóbulo posterior, o también conocido como neurohipófisis. Cada uno está relacionado con un grupo de hormonas. Por ejemplo, el lóbulo anterior se encarga de producir 6 hormonas. El lóbulo anterior produce 6 hormonas. Muy bien. En cambio, el lóbulo posterior no produce. Simplemente almacena 2 hormonas. Entonces, que no te confundan. ¿Ya? Son 2 hormonas las que almacenan, no produce. Puede ser pregunta de examen, así que tienes que tener cuidado. Muy bien, entonces, ¿cuáles son esas 6 hormonas que produce el lóbulo anterior? Son a continuación la hormona del crecimiento. Acá está. Tenemos la hormona estimulante de la tiroides. Acá está. Tenemos la hormona adrenocorticotrópica. Acá está. Tenemos la hormona folículo estimulante y la hormona luteinizante. Y finalmente la prolactina. Ahí están las 6 hormonas que produce el lóbulo anterior. Por otro lado, el lóbulo posterior almacena. Muy bien, almacena estas hormonas llamadas la hormona antidiurética y la hormona oxitocina. Muy bien. Entonces, ¿por qué decimos que la pituitaria regula a otras? Porque si te das cuenta, por ejemplo, la pituitaria regula a la glándula tiroides para que produzca, por ejemplo, tiroxina. Muy bien. O por ejemplo, la hormona adrenocorticotrópica regula o estimula la producción de hormonas a nivel de la corteza adrenal, ¿no? Por mencionar algunos ejemplos. Entonces, quiere decir que esta hormona, o mejor dicho, que esta pituitaria, a su vez, por ser glándula endocrina, regula a otras adicionales. Por eso que es la glándula maestra. Pero recuerda que a su vez la pituitaria está siendo regulada por el hipotálamo, que es un componente del sistema nervioso. Por eso que el hipotálamo actúa como puente entre sistema nervioso y sistema endocrino. Muy bien. Muy bien. ¿Tenemos alguna duda? Ah, profesora, Dime. Sí, te escucho. lóbulo es igual que decir hipófisis, ¿no? ¿Cómo? Ah, lo que pasa es que acá en el material dice hipófisis posterior y no lóbulo anterior. Ah, sí, Lóbulo. sería lo mismo. Sería... Ahí va. Sí, o a veces te ponen adenohipófisis, neurohipófisis, ¿cierto? Sí. También suele utilizarse esa terminología. Sí, no hay problema. Ajá. Entonces, el lóbulo anterior también recibe el nombre de adenohipófisis y el posterior como neurohipófisis. También.
Muy bien. ¿Listo? ¿Alguna otra consulta respecto a este punto? ¿Alguna Ah, duda? el hipotálamo tenía una función tipo, ¿cómo había mencionado? Disculpe. Ah, sí, el hipotálamo es un componente del sistema nervioso, pero el hipotálamo se encarga de regular a la glándula maestra, que es la glándula pituitaria, ¿cierto? Recuerda que la pituitaria es una glándula maestra porque a su vez modula a otras glándulas, pero quien modula la pituitaria es un componente del sistema nervioso que es el hipotálamo. Por eso decimos que el hipotálamo viene a ser un puente entre sistema nervioso y sistema endocrino. ¿Listo? ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Todo claro? Muy bien. Continúo, ¿cierto, chicos? ¿O alguna otra duda? Muy bien. Ajá. A continuación te voy a mencionar algunas de las glándulas endocrinas importantes de nuestro cuerpo, como es a continuación la glándula pineal o también conocida como la epífisis. Esta glándula produce la llamada melatonina. Es un componente, una hormona importante, bastante pequeña también, que va a ser justamente modulada por la luz. Este aminoácido modificado va a regular ciclos reproductores estacionales, va a regular ritmos circadianos, va a regular nuestra vigilia, nuestro sueño, permite también adaptarnos a las diferentes estaciones, previene enfermedades cardíacas, estimula el sistema inmune y sobre todo nos protege de los efectos negativos del estrés. Como te dije, su actividad está modulada por la luz. Quiere decir que cuando hay ausencia de luz, esta hormona aumenta su producción, ¿no? O si hay presencia de luz, se detiene la producción de melatonina. Muy bien, es por eso que estás viendo acá un gráfico donde estamos viendo justamente que los picos altos de producción se da justamente cuando estás durmiendo o cuando estás, ¿no? Cuando hay ausencia de luz, que suele ser justamente en horas, muy horas de la noche. Muy bien. Y luego los niveles de melatonina disminuyen o bajan durante el día. Muy bien. ¿Listo? A ver, otra hormona, nos vamos con otra hormona. Sí, recuerda, si tienes alguna duda, consulta, levanta la mano para darte el pase y puedas activar tu audio o en todo caso, si te es más práctico colocar tu duda a través del chat, lo haces, yo estoy atenta. Muy bien. Listo, entonces vámonos con otra hormona y la otra es la tiroides, ¿no? La tiroides es una glándula endocrina bastante conocida porque produce la tiroxina, pero no es la única hormona que produce la tiroides. También va a producir otra menos conocida llamada calcitonina, ¿ya? Por un lado, la tiroxina se encarga de estimular el crecimiento en los mamíferos jóvenes y también controla la velocidad de nuestro metabolismo. Por eso que cuando hay un problema justamente a nivel de nuestra tiroides, ¿no? Y hay de repente, ¿no? Una hiperactividad o una hipoactividad en nuestra glándula, se relaciona mucho con la velocidad de nuestro metabolismo. Cuando hay una hipoactividad o baja actividad de la tiroides, suele haber justamente aumento de peso. Por otro lado, cuando hay una hiperactividad o aumento, ¿no? En la producción de la tiroides, en cuanto a tiroxina, suele la persona tener un peso más bajo, ¿no? Entonces, eso es en cuanto a la
hiperactividad o hipoactividad de nuestra glándula, dándose a continuación, por ejemplo, si se da una baja actividad o hipoactividad, podría darse el mixedema o el cretinismo o el famoso bozo. Por otro lado, si se da una hiperactividad, ¿no? Se daría el hipertiroidismo. Las personas frecuentemente son personas bastante delgadas, nerviosas, tienen también los ojos sobresalientes porque andan muy nerviosas, muy eléctricas, por decirlo así. Y eso es debido a un aumento en su actividad. Muy bien. Por otro lado, la calcitonina. La calcitonina es otra hormona producida por nuestra glándula tiroides. Esta interviene en la regulación del calcio, reduciendo los niveles de calcio en la sangre. Muy bien. Y si reduce los niveles de calcio en sangre, ¿a dónde crees que manda todo ese calcio? Lo manda a nuestros huesos, ¿no? Y obviamente, si lo mandan nuestros huesos, obviamente se reduce lo que es el dolor óseo. Muy bien, eso es en cuanto a la glándula tiroides. Pero también tenemos una glándula llamada paratiroides. Esta secreta una hormona antagónica de la calcitonina. ¿Y qué significa antagónica? Significa que tiene una función contraria. Y esa es la paratormona. Mientras que la calcitonina reduce el nivel de calcio en sangre, la paratormona aumenta o mantiene un nivel de calcio en la sangre adecuado. Por eso te dice acá con la gráfica, ¿no? Esta gráfica te explica muy bien con respecto al efecto antagónico que tiene justamente la paratormona y la calcitonina. Mientras que la calcitonina, te decía, reducía los niveles de calcio en sangre, todo ese calcio excedente lo enviaba justamente a nuestros huesos. Y claro está que inhibe, ¿no? La reabsorción de calcio a nivel del riñón, inhibe la reabsorción de calcio a nivel del intestino, ¿no? Disminuye el nivel de calcio en nuestra sangre. Muy bien. En cambio, la paratormona, como mantiene un nivel adecuado de calcio en sangre, o sea, aumentándolo, obviamente tiene que liberar el calcio de los huesos, tiene que liberar, ¿no? O absorber, aumentar la tasa de absorción a nivel intestinal, a nivel de riñón y así para enviarlo a nuestro torrente sanguíneo. Entonces recuerda que tanto calcitonina como paratormona tienen efecto antagónico. Muy bien, ¿hasta aquí tenemos alguna duda o consulta? Entonces continúo con otro ejemplo. El timo es otra glándula que cuando fuiste pequeño era bastante voluminoso. Poco a poco, cuando entraste a la pubertad, comenzó a involucionar. Este timo produce un compuesto llamado la timosina, ¿ya? La timosina es una hormona de naturaleza proteica, muy bien, que tiene la función de estimular la maduración de nuestras células del sistema inmune. ¿Adivina cuál? Los linfocitos T. Por eso ya sabes por qué se le llaman linfocitos T, que viene de timo, ¿cierto? Son los linfocitos T los que van a madurar gracias a la timosina. Y estos linfocitos maduran en nuestra médula y en la zona de la corteza de nuestro timo. Luego tenemos las glándulas suprarrenales. Recuerda que las glándulas suprarrenales son un par de glándulas que se encuentran encima de nuestros riñones. Y al igual que un riñón, que presenta, ¿te acuerdas? Dos zonas, corteza y médula,
también lo tiene la glándula suprarrenal. Va a presentar una zona de corteza y una zona central de la médula. Sucede en que en cada zona se producen diferentes tipos de hormonas. Por ejemplo, en la zona de la corteza, como estamos viendo en la imagen, representa la mayor parte de la glándula. Esta zona de la corteza representa el 80% de la glándula. Y las hormonas que se producen ahí, que son de tipo mineralocorticoides y glucocorticoides, van a ser hormonas de efecto lento y de largo plazo. Muy bien. Y todas estas hormonas son de naturaleza esteroidea. Muy bien. Esto es que se forman a partir del colesterol. ¿Ya? Es así que tenemos, como te dije, los mineralocorticoides que tienen que ver con el metabolismo mineral y los glucocorticoides que tienen que ver con el metabolismo de la glucosa. Y acá te lo dicen, ¿no? Entre los mineralocorticoides, un ejemplo está la aldosterona, y entre los glucocorticoides tenemos un ejemplo, el cortisol, ¿no? Que es una hormona que se produce en respuesta al estrés, ¿no? Esta hormona combate el estrés, aumentando la concentración de glucosa en la sangre. Muy bien. Y finalmente tenemos otro grupo de hormonas producidas por la glándula suprarrenal y son las hormonas que se producen a nivel de la médula. Como te das cuenta, la médula representa el resto de la glándula, es bastante pequeña y va a producirse hormonas, ¿no? Hormonas como es la adrenalina, que van a ser justamente hormonas que te preparan para la acción, ¿no? Esto es o para luchar o para huir, ¿no? Entonces, esta es las hormonas de efecto rápido, como es la adrenalina, ¿ya? Entonces, eso es en cuanto a esta glándula. Nos vamos a otra. Si es que no tienes dudas hasta aquí, recuerda que, a ver, creo que tengo ahí una. Ajá, por ejemplo, ahí ya me ha mandado una consulta. En breve te ayudo, Ariana. Con respecto a este punto, ¿tenemos alguna duda, consulta antes de pasar al siguiente? Sí, disculpe, la aldosterona, ¿para qué se encarga? Ya, sí. La aldosterona es una hormona que regula la retención de agua, controlando la distribución de sodio, ¿no? Esto es, esta hormona incrementa la reabsorción de sodio y cloruros a expensas de los iones potasio, que van a ser perdidos, pues, en la orina. Recuerda que estos iones potasio son los responsables de acidificar nuestra orina. Muy bien. ¿Esto? Disculpe, y el cortisol, perdón, su función. El cortisol, ya lo había mencionado sí muy brevemente, es una hormona que se produce en respuesta al estrés, combate el estrés, ¿no? Aumentando la concentración de glucosa en nuestra sangre. Muy bien. Ya, gracias. ¿Listo? Muy bien. Profesor, una pregunta. Sí, dime. El cortisol es una hormona, ¿no? O escuché mal. Sí. Todas las que te estoy Sí. mencionando son Ya. hormonas. En este caso, el cortisol y la aldosterona son hormonas de naturaleza, te decía, esteroidea. Son lípidos, ¿no? Naturaleza lipídica. ¿Muy bien? Esto. Muy bien, entonces continúo, porque la siguiente ya eso es para terminar de mencionarte la última glándula, si no me equivoco. Sí, esta última glándula, y de ahí voy a tu pregunta que me lanzaste en el chat. El páncreas es una glándula mixta. ¿Qué significa? Es una glándula que tiene un componente endocrino y un componente exocrino. El componente exocrino ya lo hemos visto en la semana del sistema digestivo. Su lado exocrino del páncreas es la de producir el jugo pancreático. Pero su lado endocrino, que estaría conformado por los islotes de Langerhans, que está por aquí, acá están los islotes de Langerhans,
Estos islotes conforman el componente endocrino del páncreas, ya que es una glándula mixta, como te dije, ¿no? Y acá en esos islotes vamos a encontrar diferentes tipos celulares. Entre los que podemos mencionar tenemos las células alfa, que producen el glucagón, las células beta, que producen la famosa insulina, las células delta, que producen la somatostatina, las células F, que producen el polipéptido pancreático. Y aquí sus respectivas funciones de cada una de ellas. Muy bien. Pero lo que se suele enfatizar siempre es respecto a estas dos hormonas. Estas dos son la insulina y el glucagón. Estas dos hormonas tienen efecto antagónico. ¿Qué significa? Su acción es contraria, ¿verdad? ¿Qué hace la insulina? La insulina es una hormona anabólica. Significa que va a dar la formación de glucógeno, o sea, agota o disminuye la concentración de glucosa en sangre para formar glucógeno. Entonces, por eso que te dice acá, es hipoglucemiante y anabólica, porque va a formar la reserva que es el glucógeno. Muy bien. En cambio, el glucagón tiene un efecto contrario. El glucagón se encarga de degradar el glucógeno para liberar glucosa en sangre. Por eso que es hiperglucemiante. Tiene un efecto contrario. ¿Listo? Entonces, por eso decimos que son de acción antagónica. Muy bien. Y acá simplemente en esta imagen se te muestra, ¿no? Cómo es lo que se espera para una persona saludable, ¿no? Cómo es el funcionamiento de una persona que tiene un páncreas saludable, cuyas células beta van a producir adecuadamente la insulina. Y como sabrás, la insulina es una hormona proteica. Por lo tanto, su receptor se encuentra aquí en la membrana. ¿Listo? Se desencadenan señales internas, lo que permite que se active justamente este canal de ingreso para la glucosa. El resultado es que la glucosa pueda ingresar al interior de la célula. Ahora, ¿qué pasaría si una persona no puede producir adecuadamente insulina? No produce. Si no hay insulina, la hormona nunca se une al receptor. Por lo tanto, no se generan señales internas, no se generan, y por lo tanto no se activa este canal y no va a poder ingresar la glucosa, no ingresa. Por lo tanto, si la glucosa no ingresa a la célula, la concentración de glucosa en sangre aumenta. ¿O qué pasaría? Que sí se produce insulina, sí hay insulina, pero lo que no hay es el receptor. El receptor de insulina está defectuoso o simplemente no se produce. Por lo tanto, no se desencadenan señales internas y por lo tanto, el ingreso de glucosa tampoco se daría. Por lo tanto, el aumento de glucosa en sangre también aumenta. Estamos hablando de dos casos de diabetes. El primero se llama diabetes tipo 1 y el problema es la insulina. Y en el tipo de diabetes tipo 2, el problema es el receptor de insulina. ¿Ya? Entonces, eso hay que diferenciar, chicos, con respecto a la diabetes. Muy bien. Hasta aquí terminé esta parte. ¿Tienes alguna duda para ir a la consulta que me hacía su compañera en el chat? Muy bien, entonces, a ver, voy a minimizar
Y voy a la consulta que hace su compañera, acá a través del chat. Muy bien. Muy bien. Ahí está la pregunta que lanzó Ariana de la Cruz. Dice, un egresado de San Marcos está compitiendo por un puesto laboral. Entre los postulantes hay diversos candidatos de prestigiosas universidades de Lima. Esa situación le genera ansiedad y sobre todo le genera estrés. Muy bien. Con un aumento en su función cardíaca acompañado de un incremento de glucosa en sangre. Muy bien. Entonces, ya te está dando algunos puntos claves, como por ejemplo te está diciendo que está estresándose, está aumentando la glucosa en sangre. Entonces, indique dónde se produce la hormona que le genera esta respuesta. ¿Ya? Entonces, si hablamos en la neurohipófisis se producía, ¿te acuerdas? La antidiurética, que era la HAT, y la oxitocina, ¿cierto? Oxitocina. Muy bien. Entonces, la HAT tiene que ver con la reabsorción de agua, la oxitocina tiene que ver con la contracción del útero o contracción de los galactóforos de las mamas, así que no está relacionada. Las células alfa, como ya te lo había indicado, las células alfa, si se refieren al páncreas, estaría relacionada con qué hormona, chicos. ¿Te acuerdas? Hace un ratito nada más lo vimos. Cortisol. Las células alfa imagino que en el páncreas, ¿no? ¿Con qué hormona estaba relacionada? Ahí está. Glucagón. Exactamente, con el glucagón. Muy bien. Después te dice acá médula suprarrenal, corteza suprarrenal, el timo. Tú sabes que el timo producía timosina y la timosina tenía que ver con la activación de los linfocitos. Luego la médula producía lo que era la adrenalina. Muy bien. Y en la corteza producía o bien cortisol o bien producía también, podemos mencionar, no sé, la aldosterona, ¿no? Pero con todo lo que me está indicando, estrés, incrementa la glucosa en sangre, entonces yo me enfocaría pues a decir que se está tratando del cortisol. El cortisol está justamente ayudándome a combatir ese estrés, acompañado de un incremento de glucosa en sangre. Si bien el glucagón se encarga de elevar la concentración de glucosa, pero puede suceder que el glucagón se dé, pues, ponte en momentos de ayuno, ¿no? En esa situación de un ayuno prolongado, tal vez, podría el glucagón participar, pero cuando está en una situación de estrés, ¿no? Ahí estaría entrando el cortisol. Por eso que esta pregunta sería, pues, aquí, la D. Muy bien. ¿Listo? Ahí te respondí, Ariana. ¿Todo ok? ¿Todo claro? Profesora, Dime. Sí, te escucho. el neurohipófisis era el hipófisis posterior, ¿no? Claro. Ajá, hipófisis, lóbulo posterior. Ajá. Muy bien, ¿alguna otra pregunta?
Todo está claro, chicos. A ver, creo que me han enviado un mensaje por ahí. Médula suprarrenal. ¿A eso te refieres, la médula? Mm. Eso de este es solucionario de esta semana. A ver, perdón. Preguntas de esta semana es. Déjame ver. No, no es de esta semana. Del ciclo pasado. A ver, ansiedad, estrés, aumento. Ya, es del ciclo pasado. Ya. Adrenalina. Claro, la adrenalina sí, pero de defecto. A ver, déjame ver. A ver. Glucosa, glucosa. Se pasa a liberar más. Los niveles de insulina caen. Ya. Bueno, aumenta su función cardiovascular. Bueno, sí podríamos, a ver, como está añadiéndose acá, aumento en la función cardíaca. Lo que pasa es que cuando hablamos de la adrenalina, la adrenalina sí, es sintetizada por la médula suprarrenal. Es una hormona de corto plazo y, como te dije, se preparaba para la acción, ¿no? Tanto o para luchar o para huir, ¿no? Entonces, bueno, si acá estamos hablando de este plus que habla de aumentar la función cardíaca, esto es que de alguna manera el simpático se va a activar, podríamos considerar también la adrenalina, si es que queremos dirigirlo de esa manera, ¿no? Entonces, el incremento en glucosa en sangre. No sé. Déjame revisar bien esta pregunta, ¿te parece? Me dijiste que era la C, ¿no? Déjame revisar bien esta pregunta. Me escribes por interno, si no, para recordar tu nombre y poderte responder. Escríbeme para recordar y yo responderte. ¿Ya? Voy a revisar bien esa pregunta en todo caso. Voy a revisar el material del ciclo pasado. ¿Ya? Muy bien, chicos. ¿Alguna otra consulta? Esta semana también se habló de lo que es el sistema inmune. Muy bien. El sistema inmune, como bien se comenzó este segmento de consultas académicas con varias dudas de este tema, muy bien,
Recuerda que el sistema inmune está conformado por células, por órganos, proteínas, productos que pueden sintetizar estas células que van a proteger a nuestro cuerpo de las infecciones. Muy bien. Este sistema inmune se va a encargar de elaborar la respuesta inmune frente a un antígeno, por lo que decimos que el sistema inmune es capaz de distinguir lo propio de lo extraño. Muy bien. Y toda agente extraño, toda partícula extraña que no forma parte de tu cuerpo se denomina antígeno, ¿ya? Que puede ser un pequeño segmento de algún microbio o de repente cualquier partícula hasta de polvo puede ser considerada como extraña en tu cuerpo. Muy bien. Es así que podemos mencionar a varias células del sistema inmune. No son acá todas, son algunas, ¿no? De estas. Se te presenta nada más aquí el origen de las principales células del sistema inmune. Por ejemplo, de la generación o línea linfoide, podemos mencionar a la célula B, ¿no? O los linfocitos B, las células T o linfocitos T, los natural killer, por ejemplo, que se originan de este linaje linfoide. Del linaje mieloide podemos encontrar a otras células blanco, como son los monocitos, neutrófilos, eosinófilos, basófilos, ¿no? Por mencionar un grupo de linfocitos, o mejor dicho, de glóbulos blancos. Tú sabes que el monocito luego se va a diferenciar en macrófago. Muy bien. Estos son los principales células de nuestro sistema inmune, pero también sabemos que las células van a producir proteínas, como pueden ser anticuerpos, pueden ser citoquinas o pueden ser proteínas del complemento, que van a ayudar a que la respuesta inmune se lleve de una manera eficaz o que se pueda regular, sea reduciendo, eliminando, aumentando la respuesta inmune, ¿no? Entonces, son proteínas que van a ser sintetizadas por estas células del sistema inmune y que van a contribuir a que la respuesta inmune se dé de una manera adecuada. ¿Muy bien? Y recuerda que cuando hablamos de inmunidad, se define como todos los mecanismos utilizados por el cuerpo como protección contra los microorganismos y otros agentes extraños. Estos mecanismos de defensa son conocidos como la inmunidad innata e inmunidad adquirida. Muy bien. Es así que tenemos esta inmunidad innata, donde está presente en todos los organismos y evita que ingresen los patógenos. Puede haber una barrera física, como puede ser la piel, ¿no? O una barrera química, que puede ser el moco que podemos secretar para poder englobar estas partículas extrañas, o las lágrimas o la saliva que tiene un efecto de lavado. O una flora autóctona, ya sabemos que nuestras bacterias intestinales se encargan, ¿no? De impedir de que los patógenos se instalen y obviamente nos afecten. Por otro lado, tenemos mecanismos innatos internos, ¿no? O sea, que están dentro de nosotros, como son las natural killer, que destruyen las células extrañas, también células tumorales o infectadas. El interferón, que te acordarás que es una proteína de bajo peso molecular que se sintetiza en respuesta a una infección viral. Y la proteína del complemento, que se encargan justamente de provocar la lisis de las células, ¿no? O simplemente atraen a los fagocitos para eliminar estas células infectadas. Como te dije, la inmunidad puede ser de dos tipos, la activa o pasiva. Activa significa que tú mismo, de manera, ¿no? Estás de manera activa, a través de una memoria inmunológica, estás generando tus propios anticuerpos, de manera activa. Pasiva significa que otro organismo, no tú, sintetizó los anticuerpos. Y esta inmunidad activa, a su vez, puede ser natural o artificial. Quiere decir, nuevamente, activa significa que tú mismo has creado tus anticuerpos y por lo tanto has generado memoria inmunológica. Natural, obviamente, después de una enfermedad.
Y como superaste la enfermedad, sobreviviste, has tenido que generar anticuerpos de manera natural. De manera artificial es porque se te inyectó adrede segmentos, fragmentos o tal vez un microbio atenuado a través de las vacunas. Entonces tú, de manera activa, pero artificial, estás generando tus anticuerpos. Entonces recuerda, activa es que tú estás generando tú solito tus anticuerpos y por lo tanto generando memoria inmunológica. En cambio, pasiva significa que el anticuerpo fue producido, por otro organismo. Por ejemplo, si es natural, significa que tu mamá a través de la leche materna te pasó tus primeros anticuerpos. Pero estos anticuerpos son temporales. Basta que tu mamá corte la lactancia o la leche materna, tus anticuerpos también dejan de ser compartidos. Por eso que son temporales. No se ha creado memoria inmunológica porque tú no lo has producido. ¿Quién fue? Tu mamá. Y que a través de la leche materna te lo ha pasado temporalmente. Por otro lado, imaginémonos que te mordió, no sé, un perro en la calle y rápidamente tienes que colocarte el suero antirrábico. Entonces, ¿quién produjo ese suero antirrábico? ¿Fuiste tú? No, fue otro organismo o de repente en laboratorio, pero tú no fuiste y te lo han inyectado. Y recuerda que este suero contiene anticuerpos específicos. Te inyectan estos anticuerpos de manera temporal, porque una vez que pasa el tiempo, ya se eliminan estos anticuerpos, porque tú no lo has producido, por eso que no hay memoria inmunológica. Pero es artificial porque te lo han inyectado. Muy bien. Entonces, recuerda la diferencia entre inmunidad activa y pasiva. Activa, tú mismo has sintetizado o creado tus anticuerpos. Pasiva fue otro organismo. Y pueden ser respectivamente natural o artificial. Muy bien, chicos. ¿Hasta aquí tenemos alguna duda? ¿Está todo claro? Muy bien. Entonces, ¿les parece? Mientras que de repente por ahí salen algunas preguntas o dudas, yo te voy a mostrar a continuación el material de esta semana que se te ha presentado en clase o que se te presentará en clase. La separata de esta semana que corresponde a la semana 8, ¿no? En esta semana, como te dije, se trata de hablar de la coordinación química y del sistema inmune. Ahí tienes tu material que puedes repasar, complementa con la teoría. Muy bien. ¿Listo? Complementa bastante con la teoría. Ahí está justamente lo que te había mencionado hace un rato con respecto a las hormonas vegetales. Y ahí voy con tu pregunta, Montenegro, con respecto al HAT. El HAT está por acá. A ver, ¿dónde está el HAT? Por acá debe estar. Por acá debe estar. Ay, Dios, se me pasó. Por aquí, por aquí. Ahí está, el HAT. El lóbulo posterior, ¿no? Bueno, acá está para el otro lado, ¿no? El lóbulo posterior o neurohipófisis, muy bien, que lo tienes por aquí, el lóbulo posterior. Recuerda que almacena dos hormonas. La hormona HAT, que es la antidiurética, y la oxitocina. Muy bien. La vasopresina o el HAT también es el otro nombre que tiene, o el ADH, que es la en inglés.
Esta hormona antidiurética se encarga de la reabsorción del agua. Muy bien. Esta hormona antidiurética, te acordarás la semana pasada cuando se habló de la formación de la orina, ¿no? Y recuerda que en la fisiología urinaria habían 3 eventos importantes. El primero era filtración, la segunda era reabsorción y la tercera secreción. Si nos quedamos a nivel de la reabsorción, recuerda que la antidiurética, también llamada vasopresina, como te decía, controla, ¿no? Lo que es la reabsorción de agua. Muy bien. Entonces, esta antidiurética se encarga justamente de regular lo que es la concentración, ¿no? de agua y por ende también tiene que ver con las concentraciones, regular las concentraciones de sodio a nivel de la sangre. Entonces, ¿de qué manera? Disminuyendo la concentración de sodio en sangre. Y hace pues de que el cuerpo comience a acumular agua, ¿ya? Entonces, esa es la función de esta antidiurética, ¿no? Esta hormona, de alguna manera, contrae los vasos sanguíneos y ayuda a que los riñones controlen la cantidad de agua y la cantidad de sales en nuestro cuerpo. De esta manera, la antidiurética lo que hace es regular la presión arterial y la cantidad de orina que se vaya a producir. Muy bien. Es la función de esta antidiurética. Quiere decir, participa en la regulación del equilibrio hídrico. Muy bien. ¿Listo? Entonces, eso es con respecto a la vasopresina. ¿Listo? ¿Está claro, Montenegro? A ver, ¿qué dicen por ahí? Un ejemplo. Ya. A ver, un ejemplo. Por ejemplo, si te encuentras, no sé, no consumiendo agua, ¿no? O sea, hay una privación de agua y una deshidratación, aumenta la presión osmótica a nivel del plasma y por lo tanto rápidamente se activan los receptores del hipotálamo, porque recuerda que la vasopresina, si bien es almacenada por el lóbulo posterior, es producida por el hipotálamo. Entonces, ante deshidratación o privación de agua, comienza a aumentar la presión osmótica del plasma y se activan los receptores del hipotálamo. ¿Ya? Entonces, de esa manera, pues, funciona, o sea, activa esta hormona. ¿Listo? Bien, entonces continúo. Tenemos por acá estas otras glándulas que ya lo habíamos mencionado. Acá está. Hay que repasar nada más, chicos. Ahí está la glándula suprarrenal. Muy bien. Ujú. Ahí está el páncreas. Y justo está la imagen de la que te voy a mostrar en el PPT, ¿no? ¿Listo? A ver, y seguimos por ahí, se vienen las preguntas, si no me equivoco por acá. Viene el sistema inmune, todavía sistema inmune. Acá está las células del sistema inmune, ¿no? Clasificados por el grupo de agranulocitos y granulocitos. Ahí están las proteínas del sistema inmune, como te dije, son proteínas sintetizadas por las células. Ahí están los tipos de inmunidad de la que ya te había mencionado, ¿no? Ahí está el cuadro resumen.
Y luego vienen las preguntas, todavía. Ahí viene el esquema, bastante resumido de la participación, ¿no? De nuestro sistema inmune, cuáles son los componentes, como te había dicho, son células y proteínas, cuáles son los tipos de célula, ahí está. Listo. Entonces, de manera rápida, porque también ya nos queda poco tiempo, unos 15 minutos, vamos desarrollando algunas preguntas de esta semana. Por si de repente tienes alguna duda en alguna pregunta puntual, me lo haces saber. Muy bien. Te dice, ¿no? Los compuestos químicos que se sintetizan en el ápice de los tallos y raíces, o sea, meristemo apical, y cuyo representante común es el ácido indolacético. Muy bien. ¿Cuál sería? ¿Cuál sería? ¿De qué grupo estamos hablando? Qué pregunta más sencilla, ¿verdad? Es el grupo de las de las auxinas, ¿no? Por lo tanto, esa pregunta es bastante sencilla de responder porque se trata del grupo de las auxinas. Muy bien. Luego te dice, siguiente pregunta. Son glándulas que secretan una hormona cuyos efectos son la dilatación de pupila, bronquios, incremento de la frecuencia cardíaca, aumento de la tensión mental y otros. Entonces, todas esas características, ¿no? Hace pensar de que se trata, pues, de... a ver, ¿de cuál? De la región de la adrenalina, ¿no? ¿Te acuerdas que la adrenalina es una hormona que tiene todos estos efectos? Entonces, la adrenalina, recuerda que es sintetizada en las glándulas suprarrenales en la parte de la médula. Entonces, igual, aquí es sencillo marcar que es esta, ¿no? Muy bien. Luego la tercera pregunta te dice, ¿no? Una de las siguientes afirmaciones viene a ser incorrecta en referencia a la glándula paratiroides. Muy bien. Te dice, incorrecta. ¿Aumenta la tasa de absorción de calcio? Sí. ¿Puede producir desórdenes nerviosos y contracción incontrolable? Claro, eso se llama tetania. ¿Aumenta la tasa de reabsorción de calcio por los riñones? Sí. ¿Promueve la liberación de reserva de calcio de los huesos? Claro que sí, para aumentar el nivel de calcio sanguíneo. Son dos pequeños cuerpos ovales que producen, te dice acá, son dos cuerpos, dice. ¿Son dos o eran más? Son 4. Entonces, eso es falso. Por eso que la E es la incorrecta, porque son 4. Muy bien. Luego te dice, la 3 es la E, ¿no? ¿Listo? Vamos con la 4. Te dice, con respecto a los componentes del sistema inmune, hay que relacionar. A ver, ¿cómo lo relacionas? A ver, linfocito T. El linfocito T se transforma en macrófago, respuesta inmune, madura en el timo. Entonces pones acá 1D. Luego tienes, vamos a cambiar de color. Luego tienes citoquina. La citoquina, ¿qué hace? Regula la respuesta inmune. El monocito se transforma en macrófago. Los granulocitos van a ser células nucleadas que van a encargarse de fagocitar los antígenos. Entonces, sí.
A ver, ¿y esta relación dónde la encontramos? 1D, 2C, 3B, 4A. Está acá. En la A. ¿Listo? En la A. 4A. 5. Sobre el concepto de inmunidad, marquen lo correcto en base a los enunciados respectivos. La inmunidad se clasifica en activa y pasiva. Se dice ahí. Ya, verdadero. Luego te dice, la inmunidad activa artificial se logra por inmunoprevención. Claro, ¿no? Vacunación, sí. La aplicación de anticuerpos específicos es un tipo de inmunidad activa. No. Es pasiva artificial, entonces es falso. La vacuna del sarampión y del polio están diseñadas con microorganismos vivos atenuados. Sí, están diseñados con vivos atenuados. Están atenuados, así que no hay problema. La inmunidad es la capacidad de un organismo para resistir el ataque de antígenos. Es la capacidad de un organismo de resistir el ataque. Y se clasifica en dos tipos. Verdadero, verdadero, falso, verdadero, verdadero. ¿Listo? Muy bien. Siguiente pregunta. Vamos con las Disculpe, 6. Sí, dime. ¿a qué se refiere con microorganismos vivos atenuados? Son microorganismos que no tienen toda la capacidad para poder causarte la enfermedad. Es todo el microorganismo entero, pero que se le ha desactivado la capacidad para poder desencadenar alguna enfermedad. Son atenuados, porque si te inyectaran al microorganismo vivo, obviamente es muy arriesgado, ¿verdad? Podría conllevar a la muerte de la persona, pero no se busca eso, se busca nada más generar lo que es la memoria inmunológica con la generación de anticuerpos. Es un modo de Ok, vacunación. gracias. Ajá. Muy bien, chicos. Ay, disculpen. Las 6. Ahí tenemos las 6, te dice, ¿no? Son hormonas relacionadas o elaboradas por la adenohipófisis y la neurohipófisis respectivamente. Por la adenohipófisis teníamos o tenemos, por ejemplo, a ver, prolactina, adenohipófisis y luego la neuro. La neuro eran dos nada más, que era la HAT y la oxitocina. Entonces, por eso que aquí la respuesta es simple, es la D. La corticotropa es también la hormona ACTH, adrenocorticotrópica, ¿no? ¿Listo? A ver, siguiente pregunta. Hasta ahí no tenemos duda, todo está claro. Tenemos las 7, que dice,
Respecto a las hormonas que son secretadas por la hipófisis, relacionar. La folícula estimulante, ¿con qué la relacionas? A ver, la folícula estimulante era una hormona que se relacionaba con la producción de, por ejemplo, de espermatozoides en los varones. La adrenocorticotrópica es una hormona que estimula la producción de glucocorticoides. La hormona estimulante de la tiroxina estimula la producción de tiroxina. La hormona acá está, hay una I de más, oxitocina, es la que tiene que ver con la contracción del útero. La somatotropa es la hormona que se encarga justamente del crecimiento y promueve la síntesis de proteínas. Ahí ven. Esa es la relación. Por lo tanto, la clave de las 7 estaba en la E. ¿Ya? La 7, la E. Estaba en la E. Esta de acá. Muy bien. Siguiente pregunta, número 8. Te dice, con respecto a las hormonas vegetales, relacionar. El etileno es una hormona relacionada con, a ver, con la senescencia. Tiene que ver con la maduración. No, sí, acelera la senescencia. Citocinina. La citocinina previene la senescencia. La giberelina. Floración. Auxina. División sería esto. Ácido abscísico. Caída de hojas. A ver, ¿dónde está esa relación? Acá. La clave de la 8 está aquí. A ver, la siguiente, la 9, te dice por acá. Sobre la glándula tiroides, marque lo correcto. El mixedema ocasiona retardo físico-mental en mamíferos inmaduros. No produce calcitonina. El hipotiroidismo presenta con nerviosismo, hiperactividad. Entonces, con respecto a la 9, el mixedema ocasiona más bien retardo, no ocasiona retardo, sino pereza mental y física, pero en mamíferos adultos. El que ocasiona retardo físico y mental en mamíferos inmaduros sería el otro, el cretinismo. Luego te dice, no produce calcitonina, no, sí produce calcitonina. El hipotiroidismo tiene que ver, más bien el hipertiroidismo tiene que ver con el nerviosismo e hiperactividad. ¿Produce hormonas que regulan el metabolismo? Sí. El crecimiento exagerado se llama cretinismo, no, se llama bocio. Por lo tanto, la clave correcta estaría en la D. Muy bien. Muy bien, entonces ya faltan unos cuantos minutos. A ver, ¿alguna pregunta en particular, chicos, que quieres que se desarrolle?
Pregunta número 10. Sobre las hormonas producidas por las glándulas, relacionar. A ver, mineralocorticoides está en relación con la aldosterona. Ya, mineralocorticoides, un ejemplo es la aldosterona. Luego la médula, que es la parte central de la glándula, tiene que ver con la adrenalina. La corteza representa la mayor parte de la glándula. Los glucocorticoides, un ejemplo es el cortisol. Esa es la relación. Y esa relación está en la A. Muy bien. Esa relación estaba acá. ¿Listo? Siguiente pregunta, la número 11. Respecto a los elementos de coordinación química y nerviosa, una es incorrecta. ¿Cuál es la incorrecta? Dice. La forma de responder a estímulos se denomina irritabilidad. Estamos buscando la incorrecta, ¿no? Entonces, a ver. En animales la coordinación se efectúa por señales nerviosas y químicas, sí. Las plantas no solo utilizan dióxido de carbono y agua para crecer. A ver, coordinación química y nerviosa. Ya. Las plantas que tienen que ver aquí con, ya, claro, necesitan también hormonas, ya. Las fitohormonas son compuestos no específicos, claro. En las plantas la coordinación se realiza por señales nerviosas, no. Acá eso sería incorrecto. 11, la clave incorrecta está en la B. ¿Ya? Luego viene la siguiente pregunta. Ya me queda un minuto y esta es la última que vamos a responder. Respecto a las funciones del ácido abscísico, ¿cuál sería incorrecto? Recuerda que el ácido abscísico es una hormona que desempeña un papel importante en la respuesta de la planta ante situaciones, por ejemplo, de sequía. También en la regulación de su crecimiento y desarrollo vegetal. Inhibe la acción de la giberelina, estimulando letargo y senescencia. Por lo tanto, acá, ¿cuál sería incorrecto? Estimula la acción de giberelinas. Como te dije, inhibe la acción, no estimula, inhibe. Por eso que la clave aquí de la 12 está en la D. Y vámonos con una siguiente. Es la 13, te dice hay que relacionar, ¿no? Por ejemplo, una hormona de tipo amina. Podemos decir acá, una de tipo amina, a ver, sería la adrenalina, por ejemplo, o la noradrenalina, o la tirosina, es una de tipo amina, ¿ya? Luego tenemos esteroide, podemos mencionar una hormona esteroidea, puede ser la testosterona, que es una hormona sexual. Proteica, podemos mencionar la prolactina, la folículo estimulante, ¿no? También podemos mencionar la adrenocorticotrópica. Y oligopéptido, podemos mencionar a la oxitocina, ¿no? Por lo tanto, la clave está acá. Chicos, eso sería todo. Me voy despidiendo en todo caso. Hasta luego, chicos. Nos volvemos a ver el siguiente miércoles. Hasta luego.